Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la Palabra Revelada. Estimados y queridos hermanos y hermanas que siguen este canal, hoy quiero hablar un poquito acerca de qué es el Evangelio. Este va a ser un video más bien de tono evangelístico, para muchos que quizás sigan este canal y aún no hayan venido a Cristo. Este va a ser un video de tono evangelístico, ¿no? Y esto de saber, pero también instructivo, ¿no? De compartirles de qué es el Evangelio, qué es el Evangelio de salvación de Jesucristo. Porque hoy nosotros vemos que en los últimos años se ha edulcorado el Evangelio y no se está en gran parte de muchas congregaciones cristianas predicando el Evangelio auténtico, el Evangelio bíblico. ¿Qué es el Evangelio bíblico? El Evangelio de salvación. Es la buena noticia. La palabra Evangelio significa buena noticia. Y esta buena noticia es que Dios tomó forma humana en la persona de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él no tenía ninguna obligación, Él vino, se encarnó en la persona de su Hijo y vino a pagar nuestra deuda, vino a pagar nuestros pecados. Esto es el Evangelio de salvación de Jesucristo. ¿Dónde podemos escuchar hoy el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde podemos hallar sana doctrina? Muy difícil. Hoy se hace muy difícil porque las iglesias están en su gran mayoría totalmente fuera de foco. Enseñan cualquier cosa, ¿no? Enseñan, han metido cosas del mundo dentro de la iglesia que nada, absolutamente nada, tienen que ver con el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, ahí vamos a ver cuál es el evangelio que hay que predicar. Nosotros, la iglesia remanente en este mundo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos como única y verdadera autoridad a la Biblia. Si lo que nos enseñan o nos predican no está conforme a la Sagrada Escritura, inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo, entonces eso que nos están enseñando no es de Dios. Si no está en la Escritura, no es de Dios. Esto es así, hermanos. Y dice así, ¿no? Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4. Dice: además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pablo da seguridad de salvación si se recibe el Evangelio de Jesucristo tal como él lo está exponiendo acá, y ahora vamos a llegar a eso. Si no creísteis en vano, dice, ¿no? Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el evangelio que debemos predicar, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Véase el énfasis que el mismo apóstol y hermano Pablo de Tarso pone en que la autoridad del creyente deben ser nada más que las Escrituras. No el pastor o los líderes que están con el pastor. El pastor es autoridad en la iglesia en tanto y en cuanto predique y enseñe conforme a las Escrituras. Si así no lo hace, el pastor y los líderes que están alrededor de él dejan de ser autoridad de la iglesia, porque la autoridad final de todo creyente son las Sagradas Escrituras. Versículo 5 dice, y que fue sepultado, versículo 4, perdón, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, versículo 6, vamos a seguir, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Bueno, este es el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio que debemos predicar a otros. No este evangelio edulcorado que muchos predican hoy en muchas congregaciones cristianas, amados y amigos que siguen este canal, de que Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero la Escritura dice que Dios es amor, pero dice que también Dios es fuego consumidor. Debemos predicar todo el consejo de Dios y no tan solo lo que a uno le gusta del evangelio. No debemos mutilar el evangelio. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Dios ama a los que se reconocen pecadores. Esta es la buena noticia entonces, amados. Que nuestro Señor Jesucristo vivió la vida perfecta que nosotros jamás podremos vivir. Y en esta vida perfecta que Él vivió y que nosotros jamás podremos vivir mientras estemos en este cuerpo de carne y sangre, en donde opera la ley del pecado, como dice Pablo en su carta a los Romanos. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces Dios demanda que nos arrepintamos, y este arrepentimiento de Marcos 1:15 que Dios demanda de nosotros, dice: arrepentíos y creed en el evangelio, se refiere a que tenemos que reconocernos pecadores delante de Dios. Tenemos que reconocernos pecadores delante de Dios. Cuando un ser humano cree el evangelio y se reconoce pecador, esto de reconocerse pecador es justamente, ¿no?, como dice Pablo en Romanos 7, esto de reconocernos pecadores es que en nuestra carne no mora el bien. Como dice, lea después todo el capítulo 7 de la carta a los Romanos, ahí Pablo lo explica exactamente, ¿no? Cuando un pecador se reconoce que en su carne no mora el bien, la vida justa y perfecta de Cristo le es imputada. La salvación no es por obras. La salvación es por la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos que Cristo vivió la vida perfecta, moral, que nosotros nunca podremos vivir mientras estemos en este cuerpo de carne y sangre, caído y afectado por la ley del pecado, cuando nosotros creemos que sí, que Cristo vivió esta vida perfecta, por medio de la fe nos apropiamos de ella y ahí nos son perdonados nuestros pecados. Nos es perdonados nuestros pecados, nos es dada la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Todo esto es por fe. ¿Qué es la fe, amados? Otra cosa que tenemos que entender bien. No solamente los creyentes, sino también aquellos que aún no han venido a Cristo. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, esta certeza que esperamos, ¿cuál es la certeza? Que voy al cielo no por mis buenas obras, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, que Él cargó mis pecados en su cuerpo. Y dice también Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuál es esta convicción que yo no puedo ver? Esta convicción es que yo no vi a Cristo crucificado, cargando mis pecados, pero lo creo. Por medio de la fe lo creo. Entonces es acá donde tenemos que entender que esto que dice Hebreos 11:1, que certeza y convicción, el ser humano es salvo no por lo que él haga, por nuestras buenas obras, porque las obras
son una consecuencia de la fe. La salvación es la causa de la salvación es la fe. Las obras vienen a consecuencia, son un efecto de la fe. La causa es la fe y el efecto es que vamos a hacer obras. El efecto de creer verdaderamente el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo es que vamos a procurar estar apartados del pecado, aunque no vamos a dejar de pecar, porque como le expliqué recién, Pablo dice, y yo sé que el bien no mora en mí en este cuerpo de carne, al menos hasta que nuestros cuerpos no sean transformados. Como también Pablo lo explica en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, hasta que nuestros cuerpos no sean transformados conforme y semejante al de la gloria que tuvo el de nuestro Señor Jesucristo después que Él resucitó, siempre vamos a estar ahí. Juan dice, hijitos, no pequéis, y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Certeza y convicción, les decía Hebreos 11:1, el ser humano es salvo no por lo que él haga, por sus buenas obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es lo que tenemos que entender, amados. Y más aquellos que aún no han venido a Cristo, que no hacen nada, esto es lo que tienen que entender. Creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando estaba muerto espiritualmente, Cristo me dio vida por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Cuando yo creí que Él llevó mis pecados en su cuerpo, ahí yo fui resucitado espiritualmente. Es todo un proceso interior. Pero como les dije, el hecho de que el pecado mora en nosotros hasta el día en que se consume nuestra redención, porque el día que creímos también fuimos sellados, si es que no creímos en vano, ¿no? Como dice Pablo. Si es que no creímos en vano, el día que nosotros creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, fuimos también sellados interiormente por el Espíritu Santo, pasamos a ser propiedad de Dios, digamos, ¿no? Somos propiedad de Dios, y ya el maligno no nos puede tocar, como también está escrito. Pero las inmundicias de la carne, como también escribe el apóstol Pedro en su primera epístola, ¿no? En el capítulo 3, las inmundicias de la carne hasta el día que se consume nuestra redención, no nos han sido quitadas, hemos sido transformados interiormente. El día que se consume nuestra redención, que será en el día del arrebatamiento, cuando nuestros cuerpos de carne y sangre sean transformados conforme a los de la gloria suya, y semejantes a los de la gloria suya, cuando el Señor resucitó, ese día se va a consumar la redención final. Que no se malentienda esto, de que no es que porque el pecado mora en mí, yo puedo seguir viviendo una vida de pecado y de jolgorio en el pecado. No. Esto no es así. No es haremos males para que vengan bienes. No. Esto es que cuando nosotros, si en verdad creímos y somos sellados con el Espíritu Santo, no vamos a poder pecar, porque la diferencia entre el que creyó de palabra, pero no con el corazón, es que dice que cree, pero después sigue viviendo en su vieja manera de vivir. Y peca, y no se siente mal por pecar. En cambio, el verdadero redimido, el que fue sellado por el Espíritu Santo, el día que creyó en su corazón y confesó con su boca, ese día, cuando comete pecado, hay un proceso interior, es este Espíritu Santo con el que hemos sido sellados, que no nos deja pecar,
porque nos sentimos mal, sentimos esa necesidad imperiosa de venir delante del Padre y confesar nuestro pecado. Esta es la diferencia entre un verdadero converso y un falso converso, ¿no? El falso converso dice de palabra que creyó, pero después sigue viviendo conforme a su vieja manera de vivir. Pero el verdadero creyente, el que creyó en su corazón, ya cuando peca no se siente bien, se siente incómodo, porque el Espíritu Santo está dentro de él, porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Así que, amados, busquemos y prediquemos el verdadero evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y andemos conforme y apartados del mal. Como está escrito, no devolvamos mal por mal, sino que combatamos al mal haciendo bien. Y andemos predicando el evangelio de salvación, porque el tiempo está muy acortado, amados. El Señor está a las puertas, está cada vez más cerca, muchísimo más cerca de lo que usted o yo podemos pensar. Pronto el Señor nos arrebatará hacia su presencia. Entonces, prediquemos el evangelio. Comparta este video con aquellos que aún necesitan escuchar que en Cristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y nosotros procuremos andar apartados del pecado, apartados. Procuremos redimir nuestro tiempo, amados, leyendo la palabra, estudiando la palabra. Si tiene algún hermano cerca ahí de su casa en la fe, teniendo comunión, júntense para tomar mate, leer la palabra, estudiar la palabra, orar, cantar alabanzas al Altísimo, porque así podemos ir redimiendo nuestro tiempo. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, dice el apóstol Juan. Hijitos, no pequéis. O sea, procuremos siempre guardarnos del pecado. No frecuentemos los lugares donde sabemos que nosotros somos débiles. Es una forma de ir combatiendo el pecado en nuestra carne. Pero Juan dice claramente, hijitos, no pequéis, y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Guardémonos porque el Señor está pronto, está muy cerca, amados. Compartan este video y acerquémonos confiadamente, como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Y este oportuno socorro es, como dice Juan, ¿no? Procuremos no pecar, hijitos, no pequéis. Pero si así fuera, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Amados, compartan este video, que tengan una excelente semana. Cristo viene pronto, muy pronto, amados. Miremos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto es lo que nos está diciendo cuán cerca está el Señor de venir a buscar a los que le estamos esperando. Que tenga mucha bendición, gracia y paz. Nos estaremos viendo en un próximo video programa de La Palabra Revelada. Bendiciones, hermanos. Chau, chau.